No somos especiales. Especiales son las pizzas. Somos personas con discapacidad. Personas. Para que otros puedan. El espacio donde hablamos de discapacidad en la universidad y la comunidad. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta gran temática que englobamos, como acabas de escuchar en la presentación. Estás en Para que otros puedan, un programa especialmente destinado, preparado, diseñado, producido en torno a temáticas que se relacionan con la discapacidad. Este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Estamos ya transitando la tercera temporada. Felizmente estamos muy felices de poder transitar la tercera temporada. Está Meli Manrique en operación técnica, Agustina Brisa en la conducción del programa y también en la producción. Puedes comunicarte con nosotros a través del 500-200, 500-200, si estás fuera de la barría 2284, antes por favor. Necesitamos escucharte porque hoy la temática para el día de esta tarde es el trastorno del espectro autista o TEA, teniendo en cuenta que estamos en el mes azul. La primera semana de abril fue la Semana Azul, centrada en el día 2 de abril como Día Mundial del TEA, iniciativa nacional que tiene como objetivo visibilizarlo, promover la inclusión real y la convivencia a través de actividades educativas, culturales y deportivas. En esta edición vamos a hacer un breve repaso, como siempre, por los principales títulos acerca de la discapacidad y vamos a tener 2 entrevistas. En la primera vamos a dialogar con Natalie Zamorano, es una mamá azul de 42 años, tiene 2 hijos, uno de ellos es Donato, un adolescente de 12 años que asiste a primer año de secundaria y es autista. Junto a ella vamos a descubrir qué es el autismo, cómo se diagnostica y cómo es el acompañamiento desde las instituciones educativas, por supuesto mucho más. Para finalizar, en nuestra segunda entrevista, vamos a dialogar con Maite Salerno, presidenta de la Asociación Civil de Familias TDAH de Olavarría, una asociación que aborda no solo la condición de TDAH, sino también las relacionadas con las neurodivergencias. En esta entrevista vamos a escuchar en primera persona la experiencia de alguien que convive con esta condición y también vamos a aprender mucho más al respecto. Te voy a invitar a que te comuniques con nosotros, a que nos cuentes si tenés alguna experiencia, alguna persona cercana vinculada al autismo o alguna discapacidad, ¿por qué no? Comunícate al 500-200. Hermosa canción para dar apertura a nuestra gran temática del día de hoy. Ahora vamos a comenzar a recorrer el bloque de noticias acerca de la discapacidad. Noelia Castillo solicitó morir sola. Noelia Castillo Ramos tenía 25 años y una historia marcada por lo físico y lo emocional. El pasado jueves 26 de marzo, en un hospital de Barcelona, la joven cumplió su deseo de acceder a la eutanasia y morir dignamente, luego de atravesar un extenso proceso judicial y familiar que la puso en el centro del debate público en España. En octubre de 2022, tras sobrevivir a una violación grupal, intentó suicidarse y sufrió lesiones irreversibles. Noelia tenía paraplegia y sufría dolores constantes que no podía soportar. Es por esto que solicitó la eutanasia y mantuvo su reclamo por 2 años, a pesar de las trabas legales y la oposición de su padre. Día Mundial de la Salud. Se celebra el 7 de abril de cada año para conmemorar la fundación de la Organización Mundial
de la Salud, OMS, en 1948. Esta fecha busca visibilizar temas de salud pública, promover el acceso universal a servicios médicos y fomentar la prevención de enfermedades a nivel global. Fechas de cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, definió el cronograma de pagos para abril de 2026. Los beneficiarios de pensiones no contributivas, PNC, cobrarán en las siguientes fechas: DNI terminados en 0 y 1, viernes 10 de abril, DNI terminados en 2 y 3, lunes 13 de abril, DNI terminados en 4 y 5, martes 14 de abril, DNI terminados en 6, 7, 8 y 9, miércoles 15 de abril. Semana Azul. Esta iniciativa nacional busca concientizar sobre el trastorno del espectro autista, TEA, visibilizarlo, promover la inclusión real y la convivencia a través de actividades educativas, culturales y deportivas en todo el país. En Argentina, transcurrió durante los días comprendidos entre el 30 de marzo y el 5 de abril, ya que el 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Para seguir empapándonos en la temática de la Semana Azul, de la Semana del Autismo, en primer lugar vamos a escuchar un audio que nos envió Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a escuchar de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, espero que bien. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito acerca del tema de la condición de TEA, condición de trastorno del espectro autista, que se manifiesta en general de distinto modo, distintos niveles, distinta gravedad, por llamarlo de algún modo. No sé si es la palabra más adecuada, pero bueno, un poco es para que se entienda claramente que no todas las personas que tienen condición de TEA tienen el mismo grado del mismo, ¿no es cierto? Básicamente lo que tenemos que entender, sin entrar en descripciones técnicas, es que estas personas tienen algunas características, básicamente tienen problemas, digamos, con el tema del enlace social, tienen problemas con el tema de la comunicación, ya sea verbal o gestual, digamos, y básicamente también tienen problemas no solamente con estas dos cuestiones, sino que tienen algunas conductas que pueden llamarse estereotipadas o repetitivas, o tienen intereses que hacen a una sola cuestión, digamos, ¿no? Donde quizás puedan desarrollar muy bien algunos aspectos y otros están como por fuera de su posibilidad. En estas tres características podemos, por llamarlo de algún modo, redondear las características de las personas con TEA. Es muy importante tener en cuenta dos o tres cuestiones. Una que tiene que ver, o la que queremos mencionar hoy, ¿no? Una que tiene que ver con lo que llamamos la detección precoz. Por eso es muy importante que en las formaciones de los docentes, de los médicos, especialmente de los médicos pediatras, se pueda, digamos, tener una formación acorde en la formación de grado, donde estos aspectos puedan, digamos, de algún modo ser estudiados para poder detectar signos y síntomas y así poder generar un estudio interdisciplinario, que es lo que requiere el diagnóstico, digamos, de la condición de TEA, para poder así abordar lo más precozmente posible esta problemática. Es muy importante esto, digamos, ¿no? En este sentido, los médicos, los docentes, el entorno familiar, debe estar atento a estas cuestiones para poder así abordar, como decía hace un ratito,
lo antes posible, en cuanto a lo que tiene que ver con la línea cronológica, lo antes posible la posibilidad de un tratamiento, digamos, ¿no? Este tratamiento, en cuanto más temprano, más posibilidad da al recorrido de esa persona. Por eso es muy importante que los docentes y los médicos tengan esta posibilidad y esta formación. Por otra parte, está el entorno familiar, digamos, ¿no? Donde también debe estar atento a toda esta cuestión que hace a básicamente la comunicación del niño, digamos, ¿no? La niña que al empezar su desarrollo niega, por ejemplo, la mirada, no sostiene, tiene algunos retrasos madurativos en función de una evolución del lenguaje, de la comunicación, tiene algunas conductas que son particulares, uno lo siente como aislado, no en comunicación, ya sea de lenguaje verbal o no verbal, digamos, ¿no? La evolución de un niño pequeño tiene que ver con toda esta construcción del nivel de comunicación, ¿sí? Cuando vemos alterado algo de esto, es muy importante que la familia haga una consulta, ¿sí? Esto requiere además un tratamiento, digamos, ¿no? Estábamos escuchando una pequeña síntesis de la columna del licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, poniéndonos un poco en contexto de lo que hablamos cuando hablamos de autismo, de la importancia de la detección temprana para poder darle herramientas a ese niño o niña, y cuanto más antes sea esa detección es mucho mejor. Por eso tenemos que estar el entorno cercano muy atentos a estas pequeñas características que nos apuntaba Eduardo. Estás en Para que otros puedan. Estamos transitando una temática hermosísima que tiene que ver, por supuesto, con la discapacidad, pero teniendo en cuenta que la semana pasada fue la Semana Azul, vamos a seguir introduciéndonos de a poquito en esta temática que tiene que ver con las neurodivergencias y vamos a conocer aún más esta condición. Es por eso que tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy. Estamos con Natalie Zamorano. Ella es una mamá azul de 42 años, tiene 2 hijos. Uno de ellos es Donato, un adolescente de 12 años que asiste a primer año de secundaria y es un chico autista. Junto a Nati vamos a descubrir qué es el autismo, la importancia del diagnóstico, cómo se acompaña desde las instituciones educativas y también su experiencia con su hijo. Bueno, Nati, bienvenida, muchísimas gracias por sumarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Agus, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por sumarte, por compartir tu experiencia y la de Nato, por supuesto. Gracias. Bueno, hace un ratito estábamos escuchando un pequeño resumen de las características principales que tiene el autismo, la importancia del diagnóstico, pero quiero preguntarte en principio cómo es ser mamá de un chico autista. Es igual de complejo que ser mamá de cualquier persona, porque realmente, claro, a veces uno cuando habla con otras madres, que es algo muy común en encontrarse con otras mamás de chicos también con otras condiciones, y después también en mi caso, que soy mamá de una nena que es más grande, totalmente neurotípica, es lo mismo. Tiene un montón de desafíos iguales la maternidad, lo que pasa que sí, el condicionante de un chico con autismo, a la mirada de la afuera, por ahí quizás es como que preocupa o piensan que es más complejo. Uh-huh. Si bien obviamente tiene sus propios desafíos, ser mamá de un chico con autista es igual de fácil y difícil que ser mamá de un chico sin autismo. Bien, está muy bueno lo que decís, porque muchas veces pasa esto con la discapacidad en general, de que se piensa que es recontra complejo y en realidad es
es normal, somos todos normales y vivimos dentro de la misma diversidad, ¿no? ¿Cómo fue encontrar el diagnóstico de Donato? Y con Doni nos pasó que entre los 2 y los 3 años el pediatra notó ciertos parámetros, por decirlo de alguna manera, y preguntándonos y comentándonos a ver cómo era que venía su desarrollo, bueno, decidió hacer unas interconsultas con diferentes profesionales. En un primer momento, hasta los 5 más o menos, tuvimos un diagnóstico que era TDAH, porque por ahí, a veces en esa edad, también hay mucha comorbilidad, se llama. Existen 2 o 3 condiciones, porque exactamente son del neurodesarrollo. A medida que van pasando los años, van apareciendo diferentes cosas nuevas. Y con Doni primero tuvimos un diagnóstico de TDAH entre los 5 y los 6 aproximadamente, y arribamos al de autismo recién entre los 8 y los 9. Al principio es como que uno sabe que hay algo diferente, porque nosotros lo veíamos. Era un nene que era muy inquieto en su momento, no podíamos ponerle salir al supermercado, o a veces no se quedaba quieto en ningún lado. Con Doni nos pasó que no hablaba. Él, ahora que tiene 12, ve videos de cuando era chiquito y dice, era un chino. Así que al principio es un poco ir viendo y descubriendo herramientas nuevas para poder empezar a ayudarlo a él, o a ella en el caso de las nenas, y empezar a entender también cómo funcionan ellos, porque los chicos con alguna diferente condición del neurodesarrollo funcionan de manera diferente al resto de todos los chicos. Bien, y pensando en el resto, ¿no?, de todos los chicos, me llevas directamente al salón de clases. ¿Cómo es el tránsito escolar de Doni? ¿Cómo siente por ahí el tema del compañerismo en la sala de clases? ¿Cómo se acompaña desde la institución educativa a las personas neurodivergentes? Hay un montón de experiencias. Ningún chico con alguna condición es igual a otro. En el caso del autismo, por eso se dice que es un espectro. Algunos chicos requieren algún tipo de apoyo y algunos chicos requieren más apoyo. En el caso de Doni, realmente cuando empezó, uno de nuestros mayores miedos era si iba a poder ir al jardín, a hacer la escuela primaria común y corriente, como se dice. La verdad que él siempre fue a una institución. En el caso de él fue al Colegio Estrada, que su hermana iba también. Hizo el jardín, hizo la primaria, egresó de la primaria, tuvo su viaje de egresados. Realmente nosotros tuvimos mucha suerte, si bien hay mucho trabajo desde la familia en las terapias, en aprender, en informarse, en intentar hacer todo lo posible para que el chico se desarrolle. Obviamente la parte de la institución educativa que uno elige o que uno a veces quiere o puede, es súper importante que estén acopladas a lo que la familia pide o requiere. Nosotros somos conscientes que tuvimos mucha suerte. Hay otro montón de casos en los cuales los chicos van cambiando de escuela, necesitan acompañantes, en algunos colegios no se los permiten. Es una realidad compleja en general con todos los que hablas, de familias que tienen niños con algún tipo de discapacidad o trastorno o condición. En el caso de Donato, él hizo su jardín y su primaria en Estrada, ahora está en primero de secundario en otro colegio, Cáneva. Arrancó bien, está contento, conoce a algunos de sus amigos, obviamente no quiere hacer deberes, le cuesta levantarse temprano porque no le gusta. Muy, muy, muy dentro de lo que es la adolescencia de todos. Claro, por supuesto. También está bueno lo que decís, pensando también en el acompañamiento de la familia, lo importante que es esa red de apoyo. Y en este sentido quiero preguntarte la última,
que tiene que ver con qué crees que le hace falta a la sociedad para que las personas del trastorno del espectro autista o neurodivergentes en general encuentren espacios y entornos mucho más accesibles y saludables. Y mira, falta, si bien hay un montón de información ahora y es mucho más visible, hay un montón de mitos sobre el autismo y hay un montón de cuestiones que por ahí la gente no se permite tener. Muchas veces me pasa como mamá que me dicen, pero Donato parece que no tiene nada. Y Donato sí es autista. Uh-huh. Requiere sus apoyos en determinadas cosas. Entonces, también por ahí creo que lo que falta como sociedad es abrir un poquito la cabeza, entender que no todos somos iguales y que dentro de las diferencias de los chicos que tienen diferentes condiciones y de los adultos, porque también hay ahora un montón de adultos llegando a sus propios diagnósticos a los 30, 40, 50 años, no solo de autismo, sino de TDAH, dislexia. Entonces, por ahí lo que sí falta como sociedad es eso, abrir un poquito la cabeza, entender que todos somos diferentes, cada uno tenemos algo para aportar. El autismo, el cerebro de un autista funciona de una manera diferente, aprende de una manera diferente y procesa su entorno de una manera diferente. Si nosotros podemos ayudarlos en el sentido social, va a ser mucho mejor, tanto para ellos como para nosotros, porque los que no somos autistas aprendemos un montón. Yo siempre digo que es uno de los mejores maestros que tuve en un montón de cosas de paciencia, aprendizaje, entender el mundo desde otra forma, dar vuelta a problemas que uno tiene que por ahí en su cabeza no son problemas. Entonces decís, bueno, capaz que él tiene razón, casi siempre tiene razón. Sí, es muy observador. Así que por ahí como sociedad eso, un poquito entender que todos somos diferentes, a la vez todos somos seres humanos y estamos todos juntos en esta aventura de vivir, si se puede decir de una manera, pero lo ideal es eso, es que perdamos el miedo a lo diferente. Excelente. Me quedo con la última frase. Estamos todos juntos en esta aventura de vivir porque somos diferentes. Es exactamente así. Mejor resumido, imposible, mejor dicho, imposible. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por brindarnos tu experiencia, la de Doni. De verdad que estas cosas suman mucho cuando uno se pone a escuchar la experiencia de otro, abre mucho el tema de la empatía y es lo que exactamente estamos buscando siempre desde para que otros puedan. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vos y desde ya algo que siempre me dijeron a mí es que no estás sola. Las personas o las familias que tienen algún chico con alguna condición del neurodesarrollo o inclusive con algún tipo de discapacidad, no están solas, que hagan red, que busquen personas que estén transitando por lo mismo, que no se aíslen, que a veces el sistema tiende a aislarlos, pero que no están solos, que siempre hay una mano que se brinda y que siempre hay algún grupo para escucharse, para hablar, para charlar. Siempre en red, entre todos es mejor. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Agus. Bueno, pasaba entonces la primera entrevista de nuestra tarde. Estaba Nathalie Zamorano, una mamá azul de 42 años. Estaba contando la experiencia de uno de sus hijos, Donato, de 12 años, que asiste a primer año de secundaria y es un chico autista. Estábamos hablando sobre su experiencia, sobre la importancia, como decía Eduardo en su columna, del diagnóstico. Estábamos hablando de la importancia del entorno, y también esto, ¿no?, de la fortaleza que tenemos como conjunto en todas las diferencias que poseemos y lo rico que es eso. Ahora, en este momento, estás en Para que otros puedan. No solamente teníamos esa entrevista, vamos a volver a contarte que estamos transitando el mes azul y que la primera semana de abril fue la semana azul.
cuyo objetivo es concientizar sobre el trastorno del espectro autista o TEA. Abrimos así nuestra segunda entrevista de la mano de Maite Salerno, presidenta de la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, una asociación que no solo aborda la condición de TDAH, sino también las relacionadas con las neurodivergencias. De verdad que estamos muy felices de poder seguir aprendiendo sobre estas temáticas, porque hay muchas personas que quizá aún no saben que pertenecen a esta neurodivergencia, y está muy bueno escuchar y estar atentos y atentas a pequeños o grandes síntomas, porque quizá podemos mejorar nuestra calidad de vida con pequeños ajustes. Junto a Maite vamos a aprender mucho más sobre esta temática, cómo es el día a día de una persona neurodivergente y mucho más. Ante todo, bienvenida Maite, muchas gracias por estar otra vez en Para que otros puedan. Bueno, primero muchas gracias a vos por tenernos en cuenta siempre a familias y agradecerles, y buenas tardes a toda la audiencia también. Bueno, la primera pregunta, Maite, que te quiero hacer es, ¿cómo definirías vos a las neurodivergencias? Siempre lo primero cuando te dicen así, yo lo que hablo es de neurodiversidad y neurodivergente. Okay. En neurodiversidad es toda la población en general, todos piensan distinto y tienen un cerebro distinto, entonces esa es la neurodiversidad. Y el neurodivergente es la persona que tiene un procesamiento distinto al promedio de lo que uno espera que sea el promedio, por llamarlo de alguna forma, en su forma de razonar o de procesar las cosas. Bien, excelente esa aclaración, y está bueno porque seguimos aprendiendo, nunca se va a terminar las temáticas para aprender, y de verdad te agradecemos. ¿Qué es el TEA o trastorno del espectro autista, May? Vendría a ser dentro del trastorno. Antes hablaba de autismo por un lado, siempre está bueno pensar que todos los avances que hubo, ¿no? Que no es una enfermedad, y eso es lo primero que hay que recalcar y un poco machacar, ¿no? A la sociedad en general, de que el autismo y el espectro autista no es una enfermedad. Antes se hablaba del autismo como si fuera una enfermedad, y cuando vamos al año, te llevo para los años 30, 40, 50 o hasta los 90, hasta muchas veces se los diagnosticaba como si fueran esquizofrénicos, ¿no? A una persona que tenía, que estaba dentro de la condición del espectro autista. Después lo que se empezó a ver, cuando se empiezan a estudiar, más que nada Singer, que fue una activista autista, empiezan a ver que existen diferentes formas dentro del autismo, y diferentes formas de procesar y de diferentes niveles de apoyo. Entonces vos tenés a la persona que recién la escuchaba, Natalie, que es parte de Familias, es una de las primeras que conformó Familias. Entonces que quizás Donato no necesite tantos apoyos, entonces supongamos que está dentro de un nivel 1, pero entonces al no definir o no necesitar tantos apoyos, tiene una necesidad del nivel 1. Nivel 2 significa esa persona que quizás requiere un poco más de acompañamiento, de apoyo, que dentro del espectro lo que les cuesta es más la interacción social, la comunicación, entonces ese tipo de dificultades que a veces conllevan. Y el nivel 3, que es de la persona que requiere una totalidad de acompañamiento y de apoyo diario. Y dentro del espectro entran un montón de condiciones como el Asperger, el Rett, que son condiciones que eran todas antes separadas y ahora están todas dentro de un mismo variante, vendría a ser, son todos cerebros distintos que entran dentro de ese espectro autista. Bien, ¿cómo surgió la Asociación Civil de Familias TDAH Olavarría y qué objetivos persigue la asociación? Nosotros comenzamos, como digo siempre, primero 2 o 6 mamás, pensando en hacer visible lo invisible, como decimos, que es la neurodivergencia, justamente porque es una discapacidad, o también a veces en lo personal me cuesta decir discapacidad por el hecho de que discapacidad la hace la sociedad. Si vamos al nuevo paradigma, si la sociedad entendiera y acompañara, no existiría la discapacidad, ¿no? Es el modelo social que estamos luchando para atravesarlo. Sí. Pero bueno, queríamos hacer visible este tipo de condiciones, más que nada el TDAH, que éramos 2 mamás en mi caso, mi hijo y yo con esta condición, y otra mamá con su hijo con TDAH, y hacer visible el Día Nacional del TDAH, que es el 28 de julio, y después como que nos embalamos y dijimos hagamos algo más, hicimos una charla, pero ahí empezaron a aparecer otras condiciones, ¿no? Otras familias que
También escuchaba a Nati decir no estamos solos, y no queríamos sentirnos solos porque muchas veces esa mirada que juzga a la sociedad, que no entiende todavía, que le falta un poco empatizar y acompañar o informarse de qué son todas estas condiciones, nos hacía pensar a cada uno de nosotros, está bien lo que sentimos, me pasa solamente a mí, es solamente en mi hijo, al resto no. Entonces, cuando encontrás esos grupos de apoyo que son recomendados hasta por profesionales, en nuestro caso hicimos familias, pero hay en todo el mundo grupos de familias o de grupos de apoyo para distintas condiciones, es donde ahí entendés que no estás solo, que todos atravesamos lo mismo, y esa es un poco la idea de familias, ¿no? Acompañarnos y entendernos y escucharnos y darnos una mano, y ese consejo que a veces nos falla, que quién mejor te lo puede dar que el que lo está pasando, ¿no? Exacto. En redes los podemos encontrar como Familias TDH Olavarría, estamos en Instagram y en Facebook. Bien, qué importante que es esto, ¿no? La red de apoyo, porque a veces uno puede compartir lo que siente, lo que le pasa, lo que necesita, pero quizá del otro lado no hay alguien que vive lo mismo, entonces muchas veces no nos entienden, ¿no? Pero puede ser exagerado, puede ser exagerada, eso no tiene que ser así, bueno, pero quizá falta de límites, sí, es muy inquieto, un poco más de límite. Pero bueno, quizá ocurre desde el desconocimiento, y qué importancia que tiene poder contar lo que ocurre en un marco de apoyo, de contención, en donde a todos les ocurre más o menos lo mismo y se sientan como parte de una misma cuestión, siempre pensando en la diferencia y siempre analizando que cada caso es particular y no es una receta que toda la misma fórmula, sino que todos somos absolutamente diferentes, como decía Nati en la entrevista anterior. May, ¿cómo llegaste a tu diagnóstico de TDAH? ¿Qué es el TDAH? Vamos a contarle a la gente que está escuchando. Y bueno, ¿cómo puede acompañar la sociedad para que tengamos entornos mucho más accesibles y saludables? En realidad yo llegué al diagnóstico mío por el diagnóstico de mi hijo. Si bien no fue una sorpresa encontrarme con el diagnóstico, llegué a raíz de la información y de averiguar. Obviamente cuando a un hijo le pasa algo se nos prenden todas las alertas, y cuando empezamos a comenzar todo este recorrido que inició él desde muy chico, que antes no pasaba, que por eso yo digo ahora también uno de los mitos a derribar es una moda. No es una moda. No. Agradezcamos que hoy tenemos muchos avances y muchas terapias que acompañan, y que eso hace la gran diferencia en el día a día para que una persona neurodivergente, sea cual sea su neurodivergencia, pueda llevar un mejor día a día y pueda tener una calidad de vida mejor. Entonces, cuando llegamos al diagnóstico de él y empecé a averiguar lo que era el TDAH, que es el trastorno con déficit de atención, con o sin hiperactividad, que es muy raro que no se dé, porque a veces yo pensaba que hiperactividad no tenía, porque yo digo, no me gusta caminar, no me gusta hacer deporte, no me gusta hacer nada, y un día mi médico me dice, sí, pero tu cabeza no para, claro. La hiperactividad la tenés ahí. El combinado sería, y ahí, ¿no? Claro, y ahí es donde uno empieza también a entenderse, ¿no? De decir, va acompañado de un montón de cosas y de desafíos diarios que uno a veces los enmascara, ¿no? Que ahí fue donde me entendí un poco, el trastorno del sueño, acompañado del trastorno de la ansiedad, y empezar a trabajar todo eso, y que la familia primero lo entienda, nos acompañe, nos dé nuestros tiempos. Son ajustes razonables mínimos, digo yo, que cuando uno lo explica y tenés un entorno que realmente te acompaña, y cuando hablo de entorno es todo, desde el entorno familiar, el de nuestros amigos, trabajo, el laboral, te hace el día mucho más llevadero y es mucho más fácil. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy muy impulsiva, cuando quiero, cuando no puedo controlarlo. Entonces, a veces lo que les pido es justamente esto: si ves que me está llevando a la peor versión, de que no puedo controlar ese enojo y que quizás digo las cosas no de muy buena manera, no me empujes. Claro. No me lleves a ese extremo que yo lográs, que me ha pasado, lográs que yo explote, y al margen nos pasa mucho que somos más sensibles de lo habitual, ¿no? Entonces, en la neurodivergencia suele pasar en casi todas esto, en mayor o menor medida, porque como decías recién, no somos
una radiografía uno No. del otro ni una fotocopia, ¿no? Pero sí pasa que Todo afecta al doble. todo nos afecta al doble, y como la alegría nos lleva a un extremo hermoso que debemos quedarnos ahí siempre. La cúspide de la felicidad. Claro, y vos decís, ¿te pones tan contento por eso? Sí, me pongo re contento por eso. También cuando nos pasa algo feo nos cuesta mucho salir de ese bajón. Entonces, o cuando llegamos a ese extremo, después el poder bajar y relajarnos también nos conlleva quizás lo que a una persona, a un neurotípico le lleve 15, 20 minutos, y a nosotros nos lleva días. Y es lo que digo yo, nos lleva días bajar esa angustia y esa sensación de que no es grato llegar a ese tipo de circunstancias. Y tampoco mirar siempre, que es lo que digo, tanto en niños como en adultos o en adolescentes, no miremos las debilidades. Tenemos un montón de fortalezas que también está bueno que las miren y que las respeten y que las acompañen y que hagamos hincapié en eso, ¿no? Excelente. Muchas veces pasa, ¿no?, que se ve la falta y no lo que hay, y quizá cuesta algunas cosas, como decís vos, como, bueno, dar vuelta a la página y hago otra cosa y no pienso más en eso que me hizo tan mal, pero bueno, hay personas que pueden tener otras virtudes, un montonazo de habilidades que quizá los neurotípicos no las tienen. Uh-huh. Entonces es absolutamente correcto, claro y conciso lo que decís, May, y de verdad muchas gracias. La última que quiero hacerte es, ¿qué mensaje le dejarías a la gente que está escuchando esta entrevista relacionado con la Semana Azul que pasó y bueno, con todo este mes que también están marcados en la misma temática? Bueno, primero, como digo siempre, y creo que es un lema no mío, sino de que ya está instalado en la sociedad, que es generemos puentes y no barreras, ¿no? Que en la medida que empaticemos y que aprendamos, y bueno, en nuestras redes siempre subimos posteos de lo que son todas las condiciones y cómo poder acompañarlas, y cómo poder acompañar no solamente a la persona, sino al entorno. El cuidado del cuidador es fundamental también, cuidar a los cuidadores. Uh-huh. Y un poco es esto, hagamos visible, si entre todos hacemos visible lo invisible y nos acompañamos y nos respetamos y nos escuchamos, la sociedad va a ser mejor, no solamente la persona. Después también aprovecho y paso un poco un chivo chiquito, es que dentro del Mes Azul que está gestionando el municipio con distintas actividades, con distintas áreas, fuimos convocados para el conservatorio que se va a hacer, el conversatorio. Sabía que iba a decir conservatorio, pido disculpas porque ya se me había incorporado esa palabra y sabía que iba a decirlo así. Pero el conversatorio que se va a hacer el viernes en el Polo Educativo a las 18 horas, y va con dos profesionales, que es un psicólogo, Francisco Ojeda, y Alejandra Vitale, una psiquiatra, y 3 miembros de familias TDAH en distintas etapas, que lo que nos gustó fue eso, que es desde Donato, que es el hijo de Nati, que va a contar en primera persona y poder hablar y explicar él que con los profesionales cómo es llevar el día a día, hasta una mamá de un adulto TEA y la mamá de un chico de nivel primario recién iniciado, para poder conversar y no dar, quizás lo que buscábamos con el objetivo era decir, no demos una charla de qué significa el autismo, que uno lo googlea y ya lo entiende, sino poder decir qué nos pasa y cómo nos pueden acompañar. Así que nada, un poco la reflexión es que no te pase para involucrarte. Excelente, muchísimas gracias, May. De verdad, siempre acompañando para que otros puedan, y siempre súper dispuesta, no solo a dar entrevistas, sino también a colaborar un poco en la producción y estar ahí. Te compartí los temas, a ver qué te parecían, me dijiste que sí, me diste el ok y yo avancé para poder mostrarlos acá en el programa y que todo el mundo escuche, no solamente los testimonios en primera persona, sino también a través de la música, que a veces nos llega mucho, y hace que nos pongamos en otro lugar. Así que, de verdad, muchas gracias por estar ahí, siempre súper dispuesta. No, muchas gracias a vos por tenernos en cuenta, como te dije al inicio, y la verdad que agradezco que me hayas compartido esa canción, porque te lo dije el sábado, se me cayó un lagrimón, pero creo que refleja lo que muchas familias pasamos y vivimos día a día.
Bueno, pasaba entonces Maite Salerno, presidenta de la Asociación Civil de Familias TDAH Olavarría, una asociación que aborda no solamente la condición de TDAH, sino también las relacionadas con las neurodivergencias. Hablábamos un poco del día a día, de las personas neurodivergentes, bueno, un montón de cuestiones que van en la vida, en las cuestiones sociales, la importancia de los entornos saludables, la importancia de que haya un entendimiento, una empatía bastante importante a la hora de poner en marcha y en práctica esos ajustes razonables para que el mundo de todos, el mundo que compartimos y que habitamos todos, sea mucho más accesible, más ameno, más saludable. Maite nos recordaba que el viernes en el Polo Educativo a las 18 horas va a haber un conversatorio sobre neurodivergencias. No, autismo, que excelente. Lo organiza el municipio y está muy bueno, está bueno para poder interiorizarse aún más en la temática. Y no solamente escuchamos muchas entrevistas, testimonios en primera persona, sino que también hay gente del otro lado que mandó su audio. A ver. Ya, qué lindo tema. Me encantó. Me quedé escuchándolo. Hermoso el tema de hoy. Y te hago una consulta. Yo soy una persona de 55 años y cuando fui a mi escuela, a mi primaria, a mi secundaria, no recuerdo, conozco chicos con TEA, he tratado chicos con TEA porque trabajé en escuela y yo no recuerdo ningún compañero así. Y nada, si es una enfermedad o es un trastorno así de detectado desde hace muy poco, no sé, esa por ahí es una duda que tengo siempre, ¿no? O por ahí no los trataban, no los mandaban a la escuela, o por ahí tuve algún compañero y no lo supe tratar. Bueno, te mando un beso grande. Hola Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Luciano, como siempre escuchándote. Y bueno, quería decirte qué lindo tema el que estás tratando hoy, el autismo. La verdad que es el único programa que ha tratado el autismo, porque todas las demás radios, todos los demás programas lo tratan como una efeméride, ¿no? Y vos lo estás desarrollando, nos estás dando a conocer de qué se trata, cómo detectarlo, y bueno, además de las entrevistas en primera persona, ¿no? Así que bueno, qué bueno lo que haces, y como siempre, que sigas así, que siga el programa re lindo como lo estás haciendo siempre. Un abrazo enorme y como siempre te digo, que Dios te bendiga siempre enormemente. Un abrazo, Agus. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros oyentes, fieles ahí, siempre dispuestos y siempre con un granito de arena y aporte, ¿no? para sumar a este hermoso programa que ya tiene su tercera temporada. Estábamos pensando acá con Maite, que todavía por suerte la tenemos acá en el estudio y agradezco mucho, porque necesitamos evacuar esa duda que planteó la primera oyente, que contaba que bueno, que ella no compartía por ahí espacios académicos o educativos en el recuerdo que tenía ella de su escuela. ¿Por qué? Se preguntaba ella, ¿no? ¿Por qué si los tenían en la casa, decía? Bueno, quizá es una detección más tardía. A ver, May, ¿qué le podemos decir a esta oyente? Bueno, en realidad un poco es lo que lo dije medio al volar de los nuevos paradigmas, ¿no? De la discapacidad, ¿no? Y estaba el viejo paradigma médico rehabilitador que se creía que era una enfermedad, y muchas veces pasaba que los chicos como con el trastorno, como le decían, que ya es una palabra que para mí es fuerte y fea, sí. Con el trastorno autista, directamente eran enviados a escuelas especiales, no recibían la cantidad de apoyos que reciben hoy, las terapias. Algo que no dije hoy también es que
no siempre se necesita medicación, sino quizás se necesita una terapia que lo ayude con el lenguaje, que lo ayude con la terapia ocupacional y ese tipo de cosas. Y antes quizás también pasaba no solamente con esta condición, sino con muchas discapacidades o con personas con discapacidad, que eran, como decías, acabás de decir vos, que los dejaban en su casa. Y hoy cuando escuchamos dentro de la asociación esas madres que tienen chicos adultos o personas adultas con autismo, realmente que es conmovedor escucharlos porque les pasaba eso, ¿no? Que decían, no teníamos a dónde llevarlos, no sabíamos qué hacer, las escuelas no lo tomaban. Entonces un poco es que hemos cambiado y por suerte hemos avanzado y espero seguir avanzando mucho más si todos nos involucramos de la misma forma. Bien, y qué importancia también tiene la difusión de estas cosas, porque a veces, como decía la oyente y suponía, y yo creo que le doy el ok, también muchas veces no se conoce. Entonces, quizá muchos de nosotros pertenecemos a esta temática y no lo sabemos, y aún menos antes, 50, 60 años atrás, era complicado por ahí identificarse con ciertos patrones, ciertas conductas, porque no se difundía y esos temas eran tabú. Por eso es tan importante y tanto le agradezco a esta radio hermosa poder difundir estas cosas y poder hacer llegar, por lo menos con que una o dos personas escuchen y pongan atención y estén alerta y estén atentas y que por ahí se den cuenta que quizá no, pero quizá sí, comparten ciertas características, acudan a la Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, se sientan más comprendidas, puedan hacer ciertos ajustes razonables, puedan hablar con su familia, puedan hacer una detección. Es recontra importante y de verdad que se colabora mucho desde un lugar tan humilde como sentarse al micrófono y simplemente hablar sin parar durante una hora. Es de verdad muy, muy hermoso poder acercar estas experiencias. Uno a veces no se imagina lo que genera en el otro, brindar simplemente la puerta para escuchar otras experiencias y no se imaginan lo que uno aprende de este lado. Así que muchas gracias, May, de vuelta, gracias a los oyentes, de verdad muchas gracias, Natalia, ahí por estar en la entrevista, seguramente estás escuchando. Llegamos al final del recorrido del día de hoy. Corrimos un poco porque de verdad queríamos llegar a todo. Fue hermoso el programa, de verdad lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Nos encontramos el martes que viene, todavía tengo que hacer el cambio de día, el martes que viene de 14 a 15 horas, no te olvides que este espacio depende del área de discapacidad de la UNICEN. Estamos en la 3ª temporada, gracias Meli Manrique en operación técnica, mi nombre Agustina Brisa en la conducción y producción del programa. Hasta el martes que viene. Somos tu radio, somos la radio de tu ciudad. FM 90.1, Radio Universidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, de música ligera, de la mano de Pablo Zamora y Lucas Woldrich. De música ligera, canciones que cruzan décadas. Por Radio Universidad FM 90.1.